Bueno chicos, buenas tardes para todos. Estaremos entonces aquí iniciando la semana número 11 de este periodo, quiere decir que nos quedan 2 semanas. Voy pensando como un adelanto de lo que nos queda o lo que está pues planeado para lo que nos queda terminando este periodo, que son hasta la semana 13. Hoy vamos a terminar pues, la actividad 2 y 3 de la guía número 2. Esas dos actividades son corticas. Vamos a dejar dos tareitas de ahí, que son unas preguntitas muy sencillas. Al mismo tiempo las vamos a socializar aquí. Y la próxima semana estaríamos haciendo un pequeño cuestionario. De la parte académica nos están pidiendo que hagamos una prueba de periodo. Yo lo voy a hacer a manera de cuestionario. Entonces, dentro de 8 días es importante pues, que todos nos conectemos para que hagamos este cuestionario que va a ser válido como prueba de periodo. Listo. Y en la semana 3 estaríamos haciendo entonces, recogiendo la autoevaluación de las dos guías. Como detalle, recuerden que son 2 guías para este periodo. La guía 1 yo recogí como actividades entregables, 3 actividades. Perdón, 2 actividades. Son 2 actividades. Con la sustentación. Esa nota de la sustentación, los que la tienen pendiente, con este cuestionario que vamos a hacer dentro de 8 días, podríamos recuperar ahí sobre 3 esta notica. Los que tienen pues pendiente, los que ya tienen pues el 5 no tienen ningún inconveniente, simplemente la nota del cuestionario les quedaría para la sustentación de la guía 2. Y de esta guía, la guía número 2 serían 2 actividades, la que dejé hace 8 días y la que vamos a dejar el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta antes de iniciar? Sí, no, profe. Muy bien. Bueno, entonces, antes de comenzar, lo que continúa en la guía es el estimar el por qué se presentan estos fenómenos de transferencia de calor. Recordemos los 3 fenómenos de transferencia de calor conocidos como conducción, convección y el otro que es el de radiación solar. Pues el de radiación es el que se presenta cuando hay una fuente luminosa. Pero los que más comúnmente hablamos aquí, pues a nivel de la Tierra, que ya pues hablando de radiación nos tendríamos que ir por fuera de la Tierra, que son los fenómenos causados por las estrellas. Aquí en la Tierra estaremos hablando de fenómenos como la conducción y la convección. Y esto se analiza a través de las moléculas. A través de las moléculas, recordemos, y algo que nos recordamos del año pasado, recordemos que la materia está estructurada por moléculas o átomos. Y esas moléculas o átomos, por ejemplo, si estamos hablando del estado sólido, están bien organizadas y muy juntas. ¿Sí recuerdan esa partecita? Sí, profe. Entonces, cuando yo añado una fuente de calor, cuando yo le añado calor a esas moléculas empiezan a vibrar, se empiezan a mover. Es decir, es como si esta fuente de calor fuera un indicio para que ellas empezaran como a bailar, como a vibrar y a moverse. ¿Listo? Entonces, en la medida que ese calor va aumentando, estas moléculas empiezan a bailar, a bailar, a bailar, a bailar y se empiezan a mover cada vez más rápido. ¿Qué pasa si ese calor aumenta mucho? ¿Qué sucede con la unión de esas moléculas? Recordemos que estas moléculas están unidas y ellas empiezan a bailar en la medida que aumenta el calor. ¿Qué empieza a suceder cuando el calor aumenta demasiado? Ya se les olvidó lo del año pasado. Se separan. Se empiezan a separar y es donde suceden los fenómenos de cambios de estado. Muy bien, ¿quién me contestó? Alejandro Martínez. Alejandro Martínez. Recuerden que los cambios de estados tienen que ver pues con ese movimiento molecular. Bueno, pero aquí no estamos hablando de cambios de estado. Aquí estaríamos hablando de por qué se transfiere esa energía. Entonces supongamos que estas moléculas están bailando mucho y yo coloco aquí un objeto más frío. Si es un objeto más frío, ¿bailan mucho o están muy quieticas? Están quietos. Están más quietos. Entonces podremos relacionar la temperatura con el movimiento de las moléculas.
Un objeto que está caliente significa que sus moléculas están muy activas, están bailando demasiado, mientras que un objeto frío es un objeto que tiene sus moléculas muy quietas, muy pasivas, están como, como ahí estáticas. Entonces, si estas moléculas que están muy activas se ponen en contacto con un objeto donde tiene las moléculas muy quietas, ¿qué creen ustedes que puede empezar a suceder? Recuerden que estas se están moviendo por un lado y para otro. Y puse aquí un objeto aquí más arribita, un objeto donde las moléculas están más quietas. Después de un tiempo, ¿qué puede empezar a suceder? Las moléculas que están frías se calientan, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esas moléculas? Se mueven también, profe, porque se Empiezan a... Exacto, se está transmitiendo todo este movimiento. Es como, por ejemplo, imaginémonos que las moléculas están en una rumba donde todos brincan y saltan. Y aquí llegaron las más apagaditas. Entonces, como están aquí, entran al mismo salón. Que tienen que hacer estas para no caerse. Estas están aquí bailando, bailan y bailan y bailan. Entonces estas entran aquí quietas y entran al mismo salón donde están todas bailando. ¿Qué tienen que hacer para que no se vayan a caer? Empezar también a moverse, ¿no? Exacto, empezar a bailar también, porque si no las empujan o las sacan o se terminan cayendo. Es lo mismo que sucede a nivel molecular. A nivel molecular lo que está sucediendo ahí es eso. Estas moléculas están activas y toda esa actividad se la empieza a pasar a las otras moléculas. Voy aquí a compartir pantalla. Espera un momento. Bien. Bueno, entonces aquí está pues la imagen que representamos de una olla que se está calentando. Vamos a pasar por acá. Y vamos a mirar el fenómeno de conducción. Entonces vamos a mirar la placa caliente, en este caso viene siendo la estufa, versus la olla que se está calentando. ¿Qué pasó? Allá. Entonces observemos ahí lo que está sucediendo. Bien, entonces de ahí puede surgir una pregunta. ¿Por qué se da el fenómeno de conducción? ¿Cómo se da la transferencia de calor a través de la conducción? ¿Qué es lo que sucede? ¿Si están viendo el video? No lo estaban viendo. Sí, profe, lo estamos Sí, viendo. Bueno, entonces, mire, aquí está, el del gris oscuro representa la estufa, como quien dice la resistencia de la estufa, y este viene siendo el metal de la olla. Entonces, mire lo que pasa después de un tiempo. Vuelvo y hago la pregunta, ¿por qué se da el fenómeno de conducción del calor? Porque las moléculas de calor hacen que las otras moléculas vibren, las que están más frías vibren. Ajá, exactamente. ¿Quién me respondió? Alejandro Martínez. Alejandro Martínez. Muy bien, Alejandro. En la conducción lo que sucede es una transferencia de movimiento. Recuerden que un objeto más caliente, cuando un objeto está más caliente es porque sus moléculas están vibrando mucho, se están moviendo demasiado. Y le coloco un objeto más frío, pues entonces ese movimiento de las moléculas más calientes se va a empezar a transmitir todo ese movimiento a las otras moléculas. Va a empezar a haber un choque de moléculas. O sea, las moléculas que aquí están muy activas chocan a otra molécula que está aquí menos activa y esa colisión se empieza a multiplicar hasta que los dos objetos pues empiecen a moverse también. Es decir, cuando ya hay igual movimiento en ambos lados, ¿qué significa? Que la temperatura de ambos objetos está como cuando el movimiento es igual. está caliente.
¿Y cómo Está sería la igualado. temperatura? ¿Está cómo? Está igualado. Exactamente, está igual a la temperatura. Antes de que los dos movimientos fueran iguales, por ejemplo aquí, al inicio, aquí al inicio, se podría decir que este objeto estaba más caliente que el objeto de arriba. Pero en la medida que el movimiento molecular empieza a transmitirse al otro objeto, entonces este empieza a aumentar la temperatura. Cuando aumenta la temperatura es porque las moléculas se están moviendo cada vez más rápido. Y entonces ahí llega un momento en que las dos temperaturas son iguales. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿a qué se debe la conducción? ¿Qué es lo que sucede con la conducción? Lo dijeron ahorita. ¿A qué sucede con la conducción? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se da la conducción? Porque las moléculas calientes hacen que las frías vibren, ¿no? Ajá, las moléculas calientes que están vibrando hace que las moléculas más frías también empiecen a vibrar. Bueno, resulta que algunas ollas tienen un objeto de madera, pues el manguito es de madera o algunas veces es de teflón o caucho, es un material diferente. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la transmisión cuando se da metal con metal. Aquí está el metal caliente con la olla que es metálica también. Y mire que la transferencia sucedió un poco rapidito. Si hacemos ese mismo análisis, aquí moléculas de metal versus moléculas de la madera, vamos a observar aquí. Pues aquí. Va a llegar también un momento en que esta se va a calentar. Bueno, de pronto ahí no se ve muy bien. Porque en las ollas este material tiene que ser de madera o de plástico. Por ejemplo, ¿por qué no lo puedo hacer de metal? Para que no se caliente tan rápido. Para que no se caliente tan rápido. Resulta que exactamente, ¿quién me respondió eso? Valentina Díaz. Valentina Díaz. Resulta que los materiales tienen una característica conocida como calor específico. ¿Qué es el calor específico? El calor específico es la capacidad que tiene un material de calentarse o rápido o despacio. Por ejemplo, los metales, ¿qué capacidad tendrán? ¿Se calientan rápido o se calientan despacio? Se calientan muy rápido. Se calienta muy rápido. De hecho, usted pone una puntilla en una vela o en un fogón y esa puntilla se pone al rojo vivo en cuestión de minutos. Mientras que materiales como la madera, el teflón y otros materiales polímeros, perdón, otros polímeros actúan como materiales cuya capacidad calórica es alta. ¿Qué significa? Que se demoran mucho para calentarse. Por eso es que los mangos de las ollas tienen que ser de un material diferente al metálico. De fuera metálico, pues habría que cogerla con un trapito. Entonces, por eso es que ese material tiene que ser diferente. Quiere decir que sus moléculas se demoran en activarse mucho tiempo, es decir, reciben esa energía muy tardadamente. ¿Sí quedó claro ahí? Bueno, entonces, ¿cuáles son los entregables de esta primera actividad? Aquí hay dos preguntas, están en la guía. Ya les voy a decir en qué parte de la guía están esas dos preguntitas. ¿Ya? Esta sería aquí, está en la página número 11. No sé si se está viendo. Dejemos de compartir aquí. Pantalla. Aquí ya está. Entonces, miren, esas mismas preguntitas están en la página 11 y las acabamos de responder ahorita. ¿A qué se debe el movimiento de las moléculas que se da en la olla?
¿Y por qué es más lento el movimiento de las moléculas en el mango de la madera? Es quien me dice la primera pregunta. ¿Qué es el movimiento de las moléculas en la olla? ¿Qué es lo que lo ocasiona? Que están calentando. Se están calentando. Es decir, la olla está recibiendo calor de una fuente, la fuente más caliente, y eso hace que sus moléculas se empiecen a mover. ¿Y por qué el movimiento de las moléculas en el mango de madera es más lento? Porque el material no permite que se caliente tan rápido. El material no permite que se caliente tan rápido. ¿Quién me respondió que fue la misma voz? Alejandro Martínez. Alejandro Martínez. Bien, es decir, que a la madera, a diferencia del metal, genera un movimiento más lento de las moléculas. A eso se le llama calor específico, o sea, que la madera tiene un calor específico más grande y por eso se demora más en vibrar las moléculas. Listo. Esta sería la primera actividad, las primeras preguntitas para esta semana. Vamos con la actividad número 3. Por aquí. Me esperan que tengo que compartir el video. Tres. Para desarrollar el experimento se requieren los siguientes elementos: un beaker, un mechero, trípode, rejilla metálica, papel en tiras, agua. Procedimiento. En compañía del profesor realiza el montaje utilizando el beaker, el mechero, el trípode, la rejilla metálica, el agua. Llena el beaker con agua hasta la mitad y deposita los trozos de papel. Enciende el mechero. Pasados unos minutos, observa lo que sucede con los trozos de papel.
Bueno, entonces ahí miramos lo que sucede cuando caliento agua y meto unos trozos de papel y el agua empieza a subir la temperatura. En la medida que pasó el tiempo, ¿qué empezó a suceder con esos papeles? Se fueron hundiendo. Se fueron hundiendo. ¿Qué más observaron además de que se hundieron? Aquí al final, mira. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí, más o menos por esta parte del video, se empezó a notar mejor algo. ¿Qué observaron ahí? Empezaron a moverse. Empezaron a moverse. ¿A qué cree que se debe el movimiento de esos papeles tan agitados? El Se movimiento de calentaron. las partículas. Se calentaron. Bueno, los papeles están igual de calientes al agua. ¿Qué generará ese movimiento de esos papeles? La vibración de las partículas, de las moléculas. Eso, la vibración de las moléculas. ¿De qué elementos están vibrando ahí? O sea, ¿qué partículas se están moviendo ahí? ¿De qué sustancia? ¿Qué es lo que vibra ahí? ¿Las partículas de qué? Chicos, ¿qué echaron en la ollita ahí? ¿Qué estaban echando en la olla? Profe, papel. Papel, y además del papel, ¿qué otra cosa echaron ahí? Agua. Agua. El agua. Entonces las moléculas del agua son las que son las que generan ese movimiento. Al principio las moléculas del agua estaban muy quietas. En la medida que la temperatura iba aumentando, pues esa vibración de esas moléculas empezó a hacer que las moléculas bailaran, y ese mismo baile se lo transfirieron a los papelitos. Entonces mire que ahí estamos también viendo el fenómeno de transferencia de calor a través de las moléculas. A diferencia de los metales, aquí ya estamos hablando de un fluido. O sea que aquí ya estamos hablando de calor por convección. Es decir, mientras que en los metales o en los sólidos el calor es por conducción, aquí ya estamos hablando de convección y el movimiento molecular por convección. Vamos por aquí. Bueno, estas dos preguntitas que están también en la guía, también se deben de responder. Esas ya las acabamos de decir. ¿Qué sucede con los trozos de papel al calentarse el líquido? Nos acaban de responder entonces que estas se empiezan a mover. ¿Y a qué se debe este fenómeno? Por ahí lo dijeron, ¿al movimiento de qué cosa? Porque es que se mueven los trozos de papel, ¿a qué se debe? A la vibración de las moléculas. A la vibración de las moléculas de agua. Muy bien. Bueno, vamos por acá. ¿Dónde vemos ese fenómeno en la vida real? Lo vemos de dos maneras. O bien lo podemos ver en gases, corrientes de convección de gases, o convección en líquidos, que es lo que vimos ahí en la olla con el agua hirviendo. ¿Qué es lo que puede generar, por ejemplo, las corrientes de convección en nuestra atmósfera? Resulta que el Sol, la energía de la radiación del Sol, calienta también el agua en nuestros océanos, generando lo que se llaman las corrientes de convección. Por ejemplo, el clima que nosotros percibimos, las lluvias, los vientos, se deben precisamente a estas corrientes de convección. Por ejemplo, en el día, ¿qué es lo que sucede en el día? ¿Qué hace el Sol en el día? Vale. ¿Qué hace el Sol en el día? ¿Qué sucede con el Sol y el agua en el día? ¿Qué es lo que genera el Sol en el día? Lo va convirtiendo en vapor. Exactamente, lo va convirtiendo en vapor. Bueno, pero aquí no vamos a hablar pues de lo del efecto climático que sucede con la evaporación del agua. Resulta que el Sol calienta el agua. Ese vapor caliente de agua va a dar a las playas, asciende al cielo de forma caliente, luego en el cielo se vuelve a enfriar y el Sol vuelve otra vez a calentar ese vapor, y lo que se conoce como convección de aire cuando el Sol está calentando. Eso es lo que comúnmente se conoce como brisa marina. Por ejemplo, la brisa del mar, cuando uno está cerca de la playa, uno siente ese vapor. No sé, los que han ido a la playa alguna vez, uno siente ese vapor
que viene del océano. Eso sucede porque ahí se está dando una corriente de convección, es decir, el aire caliente sube, luego se enfría, vuelve a bajar y el sol vuelve a hacer el mismo ciclo, vuelve a hacer el mismo ciclo una y otra vez. Por eso es que se generan los vientos. Los vientos se generan precisamente por ese movimiento de aire caliente, el aire caliente que lo calienta el sol aquí, sube a las nubes y luego se vuelve a enfriar por efecto de las nubes y luego el sol vuelve y lo calienta y él sigue ese ciclo todo el tiempo. Por eso es que se generan los vientos o corrientes de convección. En la noche sucede todo lo contrario, en la noche ya no está el sol, pero el agua queda caliente. O sea, el agua en la noche ya quedó caliente por efecto del sol. Entonces, el ciclo de la corriente sucede al revés. El agua caliente, el agua se calienta, sube a las nubes ese vapor, allí se enfría y luego baja por las montañas. Eso es lo que se conoce como brisa de la noche o lo que vulgarmente las mamás le dicen el sereno. O sea, le han dicho alguna vez, vea, póngase saquito que el sereno de pronto lo afecta. Ese sereno o esa brisa nocturna se debe precisamente a las corrientes de convección de la noche. El agua queda caliente, sube, genera vientos, se enfría en las nubes y luego baja por la montaña. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, profe. Bueno, entonces a esto se le llaman corrientes de convección. Esto sucede en los gases, por ejemplo, en el aire. También se puede dar en líquidos. Por ejemplo, en un líquido, cuando yo caliento una olla, ese movimiento que vieron ahí en los papelitos, ese movimiento sucede de la misma manera. Perdón. El agua más caliente, que sube por acá, se empieza a mover como en forma circular, sube, aquí está un poquito más fría, entonces cuando llega un poquito más fría, vuelve y baja, y aquí la estufa la vuelve a calentar y entonces empieza ese ciclo. Por eso es que vemos cuando la olla está hirviendo, cuando ya el agua está como a 100 grados, el agua parece como agitada. Resulta que no es que esté agitada, sino que hay unas corrientes de convección debido a esos cambios de temperatura. Agua más caliente que sube, se enfría y luego vuelve a bajar y se enfría y permanece en ese ciclo. Eso se llama también corriente de convección en líquidos. ¿Listo? Entonces viene la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Entre la corriente en el día y la corriente en la noche. La corriente en el día sube y en la noche se mantiene y se vuelve viento. Bueno, en la noche no es que se mantenga, en la noche también hay corrientes. Pero en el día, ¿qué es lo que sucede? El aire caliente, ¿de dónde a dónde va? Miren que inclusive le dan la pista. El aire caliente se representa con las flechas rojas y el aire frío se representa con las flechas azules. Entonces, en el día, el aire caliente, ¿de dónde a dónde va? ¿De dónde se mueve el aire caliente? ¿De qué parte a qué parte? Chicos, ahí me están mostrando la imagen, mire, ¿de dónde a dónde viaja el aire caliente? ¿De qué parte a qué parte viaja el aire caliente? Aquí está más amplia, ¿sí? ¿De qué parte a qué parte viaja el aire caliente? Ahí me están mostrando, mire. Del mar al aire y del aire a la tierra, al mar, no. Entonces viaja del mar a la tierra, por eso es que en el día, por ejemplo, si uno está cerca de la playa, siente ese bochorno, ese calor, porque el aire caliente viaja del mar a la tierra. Ese aire caliente sube, se enfría y luego vuelve a empezar el mismo ciclo. En la noche es al revés. ¿Cómo es que viaja eso? Mire que en la noche el ciclo sucede al revés. ¿De dónde viene el aire? ¿Aquí de dónde El viene? calor que absorbió el agua en el día. El calor que absorbe en el agua del día sube a las nubes. En las nubes se enfría y ¿a dónde va a bajar? Las montañas. A las montañas. Entonces aquí es al revés. Por eso es que en la noche hace frío.
¿Por qué en la noche hace frío? Porque el aire caliente del agua sube a las nubes. Mire que aquí está caliente, sube a las nubes, en las nubes se enfría y luego ese aire frío baja a las montañas y a la playa. Por eso es que en la noche se siente el sereno más frío y en el día se siente el bochorno, se siente el aire caliente, porque el ciclo es al revés. A eso se le llama corriente de convección, que es lo mismo que sucede en la olla. En la olla estamos viendo una corriente de convección de más frío a más caliente y aquí de más frío a más caliente. ¿Sí quedó clara la diferencia? O sea, mientras que en el día en la Tierra hace calor, en el día la Tierra hace calor, ¿por qué? Porque el calor lo trae del agua que está caliente, el aire se mueve y entonces calienta aquí en la Tierra. Y en la noche es al revés. En la noche el agua que está caliente sube ese calor a las nubes, se enfría y ese aire frío baja a la Tierra. ¿Listo? Bueno, ¿qué relación entonces hay entre una olla calentándose y el clima? ¿Existe alguna relación o no? ¿Existe relación entre el clima, por ejemplo, cuando está haciendo aire caliente, aire frío, con la olla en movimiento, las moléculas moviéndose? ¿Existe una relación? ¿Hay parecidos entre esta y esta o no? Profe, en zonas con aire caliente se presenta presión atmosférica baja y otra con aire frío se presenta la presión atmosférica alta. Bueno, eso es en relación a la presión, pero estamos hablando del movimiento de las moléculas. ¿Es parecido esto a esto o no? Sí, profe, sí. Mire que hay un parecido. Aquí la estufa es la que está representando el agua calentándose por el sol. Esa agua caliente se empieza a mover por las corrientes de convección, así se llaman corrientes de convección. Sube, se enfría aquí de nuevo en la parte de arriba y luego vuelve a bajar y se vuelve a calentar y se vuelve a enfriar y se vuelve a calentar y se vuelve a enfriar y se vuelve a calentar. Es exactamente lo mismo que sucede en el clima. En una olla calentándose, las moléculas de agua están en constante movimiento, enfriándose y calentándose. ¿Listo? La relación existe porque en ambos casos existen corrientes de convección que se enfría y calienta las moléculas. Bueno, chicos, vamos a dejar entonces hasta ahí. Entonces, las preguntas que hay que responder serían estas dos y las dos de la actividad número 2. Ya les voy a mostrar. Entonces, serían las preguntas de la página 11, que fue lo que vimos anteriormente. Las preguntas de la página 12. Y lo de las corrientes. ¡Qué broma! Que apagan el micrófono, por favor. Y lo que explicamos de las corrientes de convección, aquí no se generaron ninguna pregunta, simplemente eso, página 11 y página 12, listo. Estas serían entonces las dos actividades de esta semana. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces, recordemos entonces en la guía, las preguntas están en la página 11 y la página 12 de lo que vimos el día de hoy. Recordarles que para dentro de 8 días vamos a hacer un cuestionario donde todos deberán responder porque están exigiendo prueba de periodo, entonces es importante que nos conectemos ahí. Listo. ¿Alguna otra cosa que agregar? No, profe. Todo está Chicos. claro. Muy bien, entonces nos vemos dentro de 8 días. Feliz día para todos. Igual para usted, feliz día. Chao, profe. Chao.